Hola, hoy nos metemos de lleno en el gobierno y la maniobra de buques. Vamos a intentar desgranar un poco cómo se lleva el timón, cómo se controla el rumbo de estos gigantes. Exacto. Nos basamos en apuntes de navegación, concretamente en el módulo 6, que trata justo de esto. Ujú. La idea es seguir la pista no desde que alguien da una orden en el puente, hasta que el timón se mueve de verdad, y ver por qué a veces va el piloto automático y otras, pues tiene que estar una persona ahí. Eso es, se trata de entender la mecánica, claro, pero también la física que hay detrás. Y yo diría hasta el arte, ¿no? Porque mover semejante masa no es cualquier cosa. No, no, desde luego. A veces se dice, es como conducir, pero, uff, la escala lo cambia todo. Las fuerzas son enormes. Totalmente. La comparación con el coche, bueno, sirve al principio, pero se queda corta enseguida. Lo de la dirección asistida está bien como idea, pero aquí hablamos de hidráulica a lo bestia y una inercia tremenda. Exacto. Vale, pues situémonos. Puente de mando. ¿Cómo empieza todo? ¿Se decide cambiar el rumbo? ¿Qué pasa? ¿Cómo viaja esa orden hasta la popa? Pues mira, es una secuencia bastante afinada. Empieza con una acción en el puente, o mueves la caña, que hoy suele ser una palanquita o un joystick pequeño, Ajá. o metes un nuevo rumbo en la consola del piloto automático. Y esa intención, sea cual sea, se convierte en una señal eléctrica, al instante. Una señal eléctrica, que en un barco grande tendrá que recorrer bastante distancia, ¿no? Sí, claro. Tiene su recorrido por el cableado interno hasta la popa del buque. Va a un sitio muy concreto, el compartimiento del servomotor, lo que se llama el steering gear room. Y steering y room, ¿vale? Y es ahí donde, digamos, la señal eléctrica se convierte en fuerza bruta. Fuerza bruta hidráulica, si no me equivoco. Precisamente. Son sistemas hidráulicos muy, muy potentes. A veces usan arietes, otras veces actuadores rotativos. Bueno, el caso es que reciben esa señal eléctrica, Entendido. interpretan la orden, cuántos grados hay que girar el timón, a qué banda, a babor o a estribor, y con eso generan la presión hidráulica necesaria para mover la pala del timón. Y ojo, que mover esa pala Tiene que ser tremendo. es mover una pieza de metal enorme que puede pesar decenas de toneladas y que además lucha contra la presión del agua al girar. No es ninguna tontería. Ya, ya. Ahora entiendo mejor la escala. Es como si la palanquita del puente fuera, no sé, el cerebro, y estos sistemas en popa fueran los músculos gigantescos. Buena analogía, sí. Vale, volviendo al puente. ¿Qué decide si se usa el piloto automático o se pasa a manual? Porque no será solo por comodidad, imagino. No, que va, en absoluto. La elección es crítica. Depende totalmente de dónde estés navegando y qué esté pasando alrededor. El piloto automático es el rey en aguas abiertas. En alta mar. Eso es, en alta mar, con buena visibilidad, poco tráfico, ahí es ideal. Su gran baza es la precisión, una precisión incansable. ¿Y cómo consigue esa precisión? ¿Qué hace exactamente el sistema? Pues está constantemente comparando dos cosas. Por un lado, el rumbo real del barco, que lo saca del girocompás. El giro compás, el que da el rumbo verdadero. Exacto, el que no depende del magnetismo. Y por otro lado, compara ese rumbo real con el rumbo que le hemos ordenado mantener. Si ve que hay la más mínima desviación, ¡zas!, aplica una pequeña corrección de timón. Pequeña. ¿Cuánto es pequeña? Pues a veces solo 1 o 2 grados. Muy poquito. Ah, vale. Pequeñas pero continuas. Supongo que eso ahorra combustible, ¿no? Y esfuerzo. Justo, mantiene el rumbo con una exactitud que para una persona, para un timonel, sería agotador durante días y días. Y sí, optimiza la ruta. Eso se traduce en ahorro de combustible en viajes largos, que no es poco. Y claro, quita fatiga a la gente de guardia en el puente. Suena perfecto para las grandes travesías. Pero, entonces, ¿cuándo es obligatorio quitarlo? ¿Cuándo hay que coger el timón manualmente? ¿Habrá situaciones donde esa lógica automática no sirva o sea peligrosa? Totalmente. El gobierno manual es obligatorio y además fundamental en un montón de escenarios. Piensa en aguas restringidas, canales estrechos, ríos, zonas con bajos. Uf, claro. O durante las maniobras en puerto. Entrar, salir, atracar, eso es muy complejo, requiere ajustes constantes. También en zonas de mucho tráfico, lógicamente, donde tienes que reaccionar rápido a otros barcos. Sí, me imagino. Y, por supuesto, con mal tiempo. Si hay viento fuerte o mucho oleaje, el barco se desvía constantemente. Ahí necesitas a alguien al timón. Y en esas situaciones,
¿Qué aporta la persona que no haga el piloto automático? ¿Solo reaccionar más rápido? Es más que la rapidez, es la anticipación, la sensibilidad, la capacidad de leer el entorno de una forma global. Un timonel con experiencia no solo reacciona a lo que pasa, sino que ve venir la ola y anticipa cómo va a afectar al barco. O nota cómo una ráfaga de viento le va a empujar la proa. Ah, vale. Ve más allá del rumbo instantáneo. Exacto. Y además piensa en el puerto. Ahí está el práctico dando órdenes verbales, órdenes rápidas, que cambian. 10 a estribor, para máquina, poco avante. Eso requiere una ejecución precisa, inmediata. El piloto automático sigue un rumbo fijo. La persona integra un montón de variables y órdenes en tiempo real. Entendido. Es esa capacidad de juicio humano, de anticipar en entornos que cambian mucho. Clarísimo. Bueno, vamos a meternos un poco en la física de todo esto. Hemos hablado del timón moviéndose, pero necesita algo más, ¿verdad? La hélice. Juega un papel clave ahí. Es una relación fundamental, una simbiosis casi, sobre todo a bajas velocidades. El timón, el solito, es solo una placa en el agua. Para que haga girar al barco, necesita que el agua fluya a través de él. ¿Y de dónde viene ese flujo? Bueno, a velocidad de crucero, cuando vas navegando normal en mar abierto, el propio avance del barco crea ese flujo. El agua pasa por la pala del timón constantemente y con fuerza. Ahí, un pequeño ángulo de timón ya hace efecto. ¿Pero? La cosa cambia mucho cuando el barco va despacio. Al maniobrar en puerto, por ejemplo. Justo. En maniobras, en aproximaciones, a muy baja velocidad, el flujo que crea el avance del barco es mínimo. Casi nada. ¿Y entonces? Entonces, lo que de verdad hace efectivo al timón, lo que le da mordiente, como decimos, es la corriente de agua que expulsa la hélice. Por eso el timón casi siempre está justo detrás de la hélice, para aprovechar ese chorro. Ah, claro. Sin esa corriente de la hélice pegándole, el timón a velocidades muy bajas sería, pues, casi inútil. Anda. De ahí viene la famosa patada avante, entonces. No es solo para que el barco ande un poco. Exactamente. Si el barco está casi parado o moviéndose muy despacio y ves que no te hace caso al timón, le das un toque avante con la máquina. Una pequeña patada avante. Eso manda un chorro de agua potente, directo de la hélice al timón. ¿Y le da efectividad inmediata? Efectividad instantánea, sí. Te permite empezar un giro o controlarlo cuando de otra forma sería imposible. Es una técnica básica pero esencial para cualquier marino. Fascinante cómo se juega con esa interacción. Pero has dicho algo importante antes. Cada barco es un mundo, reacciona diferente. ¿Cómo saben los oficiales las manías de su barco en concreto? Un petrolero no gira igual que un ferry, supongo. No, claro que no. Cada barco comercial tiene que llevar obligatoriamente en el puente, bien a la vista, una ficha de maniobra. A veces se llama Pilot Card o Wheelhouse Poster. Es como el DNI de maniobrabilidad del barco. ¿Y qué pone ahí? Pues datos cruciales, sus dimensiones, qué tipo de hélice y timón lleva y, lo más importante, sus características de maniobra comprobadas en pruebas de mar. Ahí te dice cuánto miden sus círculos de evolución a distintas velocidades y ángulos de timón, y cuánto tarda y qué distancia recorre para pararse en diferentes condiciones de carga. O sea, información vital. Vital. Conocer bien esa ficha es fundamental para el oficial de guardia. Has metido dos conceptos que suenan clave. Círculos de evolución y distancias de parada. A ver, desgrana eso un poco. ¿Qué es exactamente el círculo de evolución? Imagina, pones todo el timón a una banda, por ejemplo, 35 grados a babor, y mantienes la máquina dando avante. El barco empieza a girar, ¿vale? Describe una curva. Bueno, pues el círculo de evolución define esa trayectoria completa de 360 grados. El giro completo. Sí. Y en particular te da dos datos importantes. El diámetro táctico, que es cuánto se desplaza lateralmente en el punto máximo. ¿Cuánto ocupa el giro a lo ancho? Eso es. Y el avance, que es cuánto sigue recto en la dirección original antes de haber girado 90 grados. Saber cuánto espacio necesitas para girar es básico, para planificar maniobras en sitios justos y sobre todo para saber si te da tiempo a esquivar algo en una emergencia. Es conocer tus límites de espacio. Entendido. Es como saber el radio de giro de tu coche, pero a lo grande y con más consecuencias. Y lo otro, las distancias de parada. Aquí sí que la comparación con el coche se rompe del todo, ¿no? Totalmente.
Y es de las cosas que más chocan a la gente que no está en esto. Los barcos grandes no tienen frenos. O sea, no como los de un coche. No hay discos ni pastillas. Entonces, ¿cómo paran? La única forma de parar un barco que va hacia adelante es invertir el giro de la hélice. Pasar de dar máquina avante a dar máquina atrás. Y eso no será inmediato, claro. Que va. De hecho, al principio, la inercia es tan bestia que el barco puede seguir avanzando igual durante varios minutos, antes de que la hélice girando al revés empiece a frenarlo de verdad. ¿Varios minutos? Sí, sí. Y aquí viene el dato impactante que decías antes. Un barco grande, un superpetrolero, un portacontenedores enorme, si va a plena carga, a velocidad de crucero, pongamos 15 o 20 nudos, puede necesitar recorrer varias millas náuticas. Millas. ¿Cuántas? Pues 3, 4, 5 kilómetros o más. Y tardar, ojo, más de 15 o incluso 20 minutos en pararse del todo, desde que das la orden de atrás toda. Varias millas y más de un cuarto de hora es una locura. Tienes que decidir parar con una antelación gigantesca. Exactamente. Eso te da una idea de la inercia tan brutal que tienen estas moles. Una vez que cogen velocidad, acumulan una energía cinética tremenda. Por eso, la anticipación no es solo algo bueno para un marino, es una necesidad absoluta. No hay frenazos de emergencia en el mar, la inercia manda. Lo que nos lleva, casi sin querer, a esa idea que he estado flotando todo el rato. Gobernar un barco es, más que nada, el arte de anticipar. No te puedes limitar a reaccionar a lo que ya ha pasado. Precisamente, tienes que pensar constantemente no dónde está el barco ahora, sino dónde va a estar en los próximos minutos y hasta en el próximo cuarto de hora. Hay que prever cómo va a responder a tus órdenes, sí, pero también cómo le van a afectar todos los factores externos que actúan sobre él. Para ver esto en acción, el material que manejamos proponía un ejercicio mental, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Imagina, mar abierto, 15 nudos de velocidad, piloto automático puesto. Y ordenamos un cambio de rumbo, 30 grados a estribor. Parece fácil, pero ¿qué factores, además del ángulo de timón que metamos, van a decidir cómo es ese giro? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto espacio come? Es un ejercicio genial, sí, porque te obliga a pensar en todo a la vez. Son muchos factores interactuando. Primero, claro, el ángulo de timón que ordenas. Si metes más pala, más grados, ¿Giro más rápido? No. más rápido y el círculo será más cerrado, sí. Pero también pierdes más velocidad y el barco puede inclinarse bastante, escorar. Hay que buscar un punto medio. Vale. Ángulo de timón. ¿Qué más? La velocidad que llevamos, los 15 nudos, sí. La velocidad inicial, en general, a más velocidad, el diámetro del círculo de giro suele ser mayor. El barco necesita más mar para girar. Aunque, curiosamente, el tiempo para hacer el cambio de rumbo puede ser menor. Pero vamos, no es una regla simple. Depende mucho del casco, del timón. Entendido. ¿Y los factores externos? El viento, por ejemplo, ¿tiene que influir? Muchísimo. Sobre todo en barcos que tienen mucha superficie fuera del agua, lo que llamamos la obra muerta. Ajá. Un viento que te pega de costado, de través, puede ayudar o fastidiar el giro. Si empuja la proa en la dirección que quieres girar, pues ayuda. Acelera la caída al nuevo rumbo. Te echa una mano. Eso. Pero si sopla del lado contrario, frena el giro. A veces lo hace muy lento, muy difícil. Piensa en un portacontenedores altísimo, o en esos barcos que llevan coches, los car carriers, que son como cajas enormes flotando. El viento ahí, ¡uf! Claro, actúa como una vela gigante que no quieres. ¿Y las corrientes del mar? Pues la corriente actúa sobre lo que está bajo el agua, la obra viva. Una corriente, sobre todo si te cruza el rumbo, no cambia necesariamente cómo gira el barco respecto al agua, pero sí que desplaza todo el giro respecto al fondo. A ver, explícame eso. Imagina que el barco está girando encima de una alfombra, que es el agua, pero la alfombra entera se está moviendo, que es la corriente. El resultado es que el barco no acaba el giro donde tú esperabas si solo miras la carta náutica. Hay que tener en cuenta ese desplazamiento, compensarlo. Es como intentar andar recto en una cinta transportadora que se mueve de lado. Te desvía. Vale. Y quedaba un factor más en el ejercicio. Sí, muy importante. ¿Cómo va el barco de carga? Si va a plena carga o si va en lastre. El lastre es vacío. Vacío de carga, sí, pero con los tanques llenos de agua de mar para darle estabilidad.
Un barco a plena carga está más hundido, tiene más inercia, es más perezoso para empezar a girar, pero luego es más estable una vez que gira. Ujú. En cambio, el lastre es más ligero, responde más rápido al timón, pero el viento le afecta muchísimo más. Puede ser más difícil mantener el rumbo. Y también influye el asiento, o sea, si está más hundido de proa o de popa. Eso cambia el punto sobre el que pivota al girar. Vaya tela. O sea, que el oficial de guardia no solo dice 30 estribor y ya está. Tiene que estar pensando, vale, voy a 15 nudos, meto X grados de timón, pero tengo este viento de través y esta corriente por debajo, y además voy cargado hasta los topes. Es un cálculo mental constante complejo. Exacto. Es como dirigir una orquesta, donde el viento y la corriente tocan su propia partitura sin avisar. Necesitas conocer tu barco a fondo, tener experiencia para leer las condiciones y, sobre todo, esa habilidad para anticipar cómo se van a combinar todas esas fuerzas en los próximos minutos y en las próximas millas. Bien, creo que hemos tocado muchos palos importantes. Si te parece, hacemos un pequeño resumen para fijar las ideas. Perfecto. Hemos visto la cadena de mando, orden en el puente, señal eléctrica, viaje a popa, potencia hidráulica y timón en movimiento. Ujú. Hemos diferenciado cuándo usar el piloto automático, en aguas abiertas, tranquilo, y cuándo es vital el control manual, en zonas complicadas, maniobras, mal tiempo. Eso es. Hemos entendido la relación clave entre el timón y el agua que le llega, sobre todo el chorro de la hélice a baja velocidad, y esa técnica de la patada avante. Fundamental. Y hemos analizado esos dos conceptos de maniobrabilidad, los círculos de evolución, cuánto espacio necesito para girar, y las distancias de parada, que son, bueno, enormes, y nos recuerdan la inercia brutal y que no hay frenazos. Exacto. Y todo bajo esa idea principal. Gobernar es anticipar. Tener en cuenta a la vez velocidad, carga, viento, corriente, todo. Sí. Nuestra charla de hoy se ha centrado mucho en cómo intentamos controlar el barco desde dentro, con nuestros sistemas y decisiones. Pero, como hemos visto una y otra vez, hay fuerzas externas muy potentes que siempre están ahí. Efectivamente. El viento y la corriente han salido todo el rato como factores clave en la maniobra, pero son solo una parte de la historia. Piensa en las mareas, las grandes corrientes oceánicas, la meteorología a gran escala. Es todo un universo de fuerzas externas que hay que entender, predecir y, si puedes, usar a tu favor. O al menos saber cómo contrarrestarlas. Daría para otra conversación entera, desde luego. Sin duda. Y ya para cerrar hoy, me queda una reflexión dando vueltas después de todo esto. Hablamos de tecnología superprecisa como el piloto automático, de la habilidad del timonel, de conocer el barco al milímetro, pero a la vez nos enfrentamos a inercias bestiales, paradas de millas y minutos y el capricho constante del viento y la mar. Y me pregunto, ¿dónde está realmente la línea? La línea entre el control que buscamos ejercer sobre estos gigantes de acero y las fuerzas naturales que, al final, parecen ser las que mandan en el océano. Es un poco una ilusión pensar que podemos dominarlos por completo. Es una pregunta excelente y muy real en el mundo marítimo. Quizá la verdadera maestría no está tanto en buscar un control absoluto, que a lo mejor es inalcanzable frente a la escala de la naturaleza, sino en la sabiduría de navegar con esas fuerzas, entenderlas a fondo, respetarlas, anticipar lo que van a hacer y adaptar tu maniobra para trabajar con ellas, no siempre contra ellas. Podría ser menos una lucha por el dominio y más una danza. Una danza compleja, continua, entre lo que tú quieres hacer y la realidad poderosa del océano. Un ejercicio constante de humildad y de habilidad, claro.